Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Ante todo, gracias por estar acá. Sé que es un esfuerzo, pero se los agradezco. Vamos a ver hoy día el tema referido a programación básica. Entonces vamos a pasar de lo que habíamos estado viendo en la clase pasada a ver la segunda clasificación de algoritmos que habíamos iniciado en la clase anterior. Habíamos indicado que en la clase anterior nosotros teníamos algoritmos para que sean ejecutados por las personas, que es lo que hemos resuelto en la clase anterior y que al final hemos hecho algunos ejercicios y bueno, tienen material para que ustedes revisen. Y sobre esto sobre esa clase es lo que se va a tomar el día miércoles en la PC1. Lo de hoy día entra para la PC2, o sea que todavía vamos a poner. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algoritmos para ser ejecutados por las computadoras. ¿Ya? Entonces, aquí en este tipo de algoritmos, nosotros lo que tenemos que tener presente es que ya nosotros no vamos a ejecutar el algoritmo, como en el anterior caso. En el anterior caso, pues yo tengo una lista de pasos lógicos y ordenados que me van a permitir solucionar un problema, ¿cierto? Ese es el concepto. Entonces yo abro mi lista y empiezo a hacer paso por paso y al final, bueno, termino solucionando mi problema. Pero ya cuando vemos los algoritmos para que sean ejecutados por las computadoras, tienen una connotación mayor. ¿Cuál es? Que ahora tenemos un dispositivo que nos va a permitir o nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas. Entonces nosotros tenemos que saber usar este dispositivo de tal manera que efectivamente nos ayude a solucionar los problemas que nos pudieran presentar de cualquier tipo. Entonces, todos los algoritmos que nosotros vamos a hacer para que la computadora los ejecute tienen esta secuencia que estamos viendo aquí en pantalla. Esta secuencia tiene una entrada, un proceso y una salida. Este proceso, esta secuencia de pasos que hay que dar, lo vamos a tener siempre de aquí en adelante. O sea, siempre que resolvamos un problema basados en esta metodología, en algoritmos para que la computadora los ejecute, siempre van a tener esta secuencia. Van a tener una entrada que es básicamente la información, los datos que necesita el programa para poder ejecutar o para poder hacer un proceso y para poder nosotros obtener una salida. Siempre los problemas que vamos a plantear pues van a tener unos datos de entrada, vamos a hacer un proceso y al final vamos a tener una salida. Eso es lo que nosotros vamos a buscar de aquí en adelante. Entonces, así lo vamos a plantear, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros, por ejemplo, si nos planteáramos un problema en el cual, por ejemplo, vamos a plantear un problema sencillo, yo tengo la necesidad de calcular el área de un triángulo isósceles. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? La fórmula conocida, ¿se acuerdan seguro? Base por altura, todo esto entre, ¿se acuerdan? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, analizamos y decimos, ¿qué cosa necesito para calcular esto de acá? ¿Qué datos necesito? La base y la altura. Son los datos que necesito para calcular. Si yo no tengo la base y la altura no puedo calcular nada, ¿cierto? Entonces, esto de acá son los datos de entrada. O sea, la base y la altura. ¿Y esto qué me va a arrojar? Una respuesta, que es el área, que es lo que yo busco, que es básicamente lo que yo quiero que salga. Y esto va a ser
la salida. Y esto viene a ser el proceso. ¿No? ¿Se dan cuenta? Calza en lo que estamos explicando. ¿Bien? Entonces, vamos primero, antes de empezar a desarrollar los problemas, vamos a conceptualizar muy bien las cosas que vamos a utilizar. ¿Qué cosas son lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar datos. ¿Qué cosas son los datos? O sea, los datos vienen a ser los atributos que cada entidad u objeto tiene. ¿Qué cosas son una entidad u objeto? ¿Qué cosas creen que es una entidad u objeto? Cualquier cosa es un objeto. Esto es un objeto, este es un objeto, este es un objeto, este es un objeto, este es un objeto. O sea, todo lo que nosotros vemos son entidades. O sea, nosotros vivimos como entidades. O sea, nosotros mismos somos una entidad. ¿Y qué cosas son los atributos que nosotros tenemos? Mi nombre, mi edad, mi DNI, mi peso, mi talla, mi apellido paterno, mi apellido materno. O sea, son los atributos. Cada uno de esos atributos son datos. Son datos. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, mira, un atributo, pues, vamos a poner que sea 28. ¿Qué es eso? Es un dato. Pero si está así, yo no podría saber qué es. No, si es difícil, tendría que eliminar. Entonces, lo que hace la computadora es lo mismo, le da un identificador, o sea, hay una manera de identificar ese dato. Entonces, la computadora, vamos a suponer, ¿ustedes saben dónde almacena la computadora los datos? En las memorias, así, en la memoria, así como nosotros. ¿Nosotros dónde almacenamos los datos? En la memoria también, ¿cierto? Es igualito, es análogo. Entonces, la computadora también tiene memoria. Entonces, vamos a simular aquí que esto es la memoria del computador. La memoria del computador se compone de celdas de memoria, ¿no? Más o menos así como una rejilla. Son celdas, pero son chiquitas, pero son micro. Entonces, cuando yo tengo estas celdas de memoria, entonces yo pongo aquí, por ejemplo, el computador va a guardar aquí ese dato, 28. Pero si yo lo pongo así como está, la computadora tampoco sabe qué cosa es ese 28. ¿Sí? No sabe. Voy a poner otro por acá. La computadora, ni yo, ni ustedes saben hasta ahorita qué cosa es eso. Para que la computadora sepa, y nosotros también, tenemos que darle un identificador. O sea, un identificador tiene que ser una manera de saber qué cosa es eso. Entonces yo le voy a dar un nombre. Entonces yo digo, esta parte de la memoria se va a llamar edad. Cuando pongo edad, ¿ya saben qué cosa es ese dato? Sí, ¿cierto? Ya saben que 28 es una edad. Ahora, este de acá, le voy a poner un identificador también. Y esto va a ser no. Cuando yo le pongo el identificador, entonces ya la computadora y yo y todos ustedes saben qué cosa es eso que está guardando la memoria del computador. Todo esto que estoy haciendo es para explicarles que las computadoras trabajan no con datos específicos, sino con identificadores. Y esos identificadores se llaman variables. Una variable es eso, es un espacio de memoria que tiene un nombre y que sirve para identificar o guardar un dato. ¿Y por qué se llaman variables? Porque en algún momento puede ser 28, en otro momento puede ser 30, en otro momento puede ser 33. Entonces varía, puede variar. ¿Ya? Entonces nosotros cuando hagamos los problemas nos vamos a plantear en base a variables. ¿Ya? Las variables se puede decir la parte atómica del problema, que es sobre lo cual nosotros trabajamos. Es como cuando resuelven un problema matemático, ¿no? Les dan X, Y, Z y esas son sus variables. Ustedes con eso trabajan y hacen las operaciones con X, Y, Z. Y después cuando quieren encontrar un valor, ¿qué hacen?
reemplazan eso por un valor específico y al final les sale un resultado. Acá se trabaja igual. Trabajamos con variables, hacemos los programas y cuando le damos valores me da un resultado que es el que yo espero encontrar. ¿Ya? Entonces, este es el concepto de variables que son con las cuales nosotros vamos a trabajar. Ahora fíjense, estas variables, ahora sí vamos a tener presente cómo es que vamos a tener que nombrar las variables. O sea, porque ya tenemos que entrar en un esquema de estandarización. ¿Ya? El esquema de estandarización quiere decir que nosotros no podemos hacer lo que querramos, ¿no? Siempre tenemos que hacer de acuerdo a un estándar. ¿Para qué? Para que todos trabajemos igual. Para eso sirven los estándares, ¿no? Todos vamos a trabajar igual. Entonces, lo que yo les voy a decir ahora son básicamente reglas para estandarizar este esquema. Entonces, la primera regla es cómo es que vamos a nombrar a las variables. O sea, cómo les vamos a poner los nombres a las variables. Voy a poner aquí unos ejemplos y ustedes me van a decir más o menos qué ven de particular en estos nombres, ¿ya? Voy a poner aquí, por ejemplo, las que ya he puesto ahí. Edad, nota, otra es nombre, otra es apellido paterno, otra es sueldo básico. A ver, díganme ustedes, ¿qué ven de particular en esos nombres que están acá? Son nombres de variables. A ver, díganme, ¿qué ven de particular acá? ¿Cómo están escritas? Eso es lo que quiero ver. Con letras minúsculas. ¿Ya? ¿Qué más? Sin espacio. Sin espacio, muy bien. Aquí no hay espacios. Aquí tampoco. Aquí no necesito, pero son variables también. Aquí no dejo espacio. ¿Ya? Y una cosa muy importante es que cuando yo defino una variable, le tengo que poner el valor, o sea, como identificador, por eso se llama identificador. Tengo que ponerle como identificador el valor que representa o el valor que guarda en la memoria del computador. Si yo lo pusiera así y lo pusiera así, ¿ustedes supieran qué es? Si no tienen esto de acá, pues lógicamente, ¿no? Esto nada más. ¿Ustedes supieran qué cosa es? No. Entonces, a eso me refiero cuando digo que deben de colocar como identificador el valor que representan, el valor que almacena. Entonces, cuando yo veo sueldo básico, quiere decir que en esa variable se almacena un sueldo básico. ¿Se entiende? Entonces, no importa que sea pues un poquito largo, acá no hay nada que... Mejor le pongo X, Y, Z porque así es más fácil, y no, porque si no, solamente el que lo escribe va a entenderse. Y la idea es que todos lo entendamos, la idea es que yo lo entienda, ¿no? Porque si yo no lo entiendo, pues entonces para mí todo está mal, ¿cierto? Entonces eso es un estándar que vamos a llevar a cabo. En cuanto a las variables. Ahora, las variables, tenemos que pensarlas también que son datos con los cuales trabajamos, y es como la aritmética. La aritmética, pues, hace operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. Pero fíjense, tenemos que tener presente que las variables tienen tipos también. Si yo quiero representar la cantidad de alumnos que hay aquí en este salón, ¿qué tipo de variable debo de tener? Numérica entera, ¿cierto? Porque se supone que cuando son enteras es porque la variable no tiene divisiones, o sea, no tiene decimales, no se puede dividir. ¿Correcto? No hay medios de alumnos, ni cuartos de alumnos, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que describir de esa manera a la variable, ¿ya?
La variable de tipo entera y la variable de tipo decimal es cuando sí efectivamente tiene decimales o tiene división. Por ejemplo, el sueldo básico, las notas, las tallas, los pesos, esos son variables numéricas decimales. Eso es muy importante tenerlo presente al momento de trabajar con las variables. Después tenemos variables de tipo cadenas o strings. Estas son las variables de tipo texto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pongo esto es un texto, y cada vez que pongo un texto siempre voy a ponerle comillas. Eso me va a indicar que ese es un texto. O a veces se le dice string, o a veces se le dice alfanumérico. ¿Ya? Esto puede ser una dirección también, donde yo ponga números y letras dentro de un texto. Esa es una variable de tipo cadena, o string, o alfanumérico. Y después las variables lógicas, que son aquellas que pueden tomar valores de verdadero y falso, que las vamos a ver en su momento. ¿Ya? Estos tres tipos de datos, que son tres tipos de variables, son con los cuales vamos a trabajar nosotros. Hay muchas otras, pero para nosotros, con eso nos sobra y nos basta. ¿Ya? Ahora, además de eso tenemos que ver el concepto de lo que son las constantes. Como hemos explicado aquí, las variables, pues su nombre lo dice, el valor que almacena se modifica, se puede modificar, yo puedo hacer cálculos y puedo tener varios valores. Pero las constantes, esas sí, mantienen su valor durante toda la ejecución del programa. Una variable muy conocida, una constante, perdón, muy conocida, pues el pi, ¿no? 3.1419 es un valor conocido. Y para diferenciarlas de las variables, que todas se nombran con letras minúsculas, las constantes se nombran con letras mayúsculas. Todo mayúsculo. ¿Ya? Bien, entonces, ahora sí podemos hacer nuestro desarrollo de los programas que vamos a hacer. Fíjense, para poder nosotros empezar a desarrollar nuestros programas, tenemos que tener presente una cosa muy importante. Tenemos que tener pues nuestra metodología de desarrollo. Siempre les he hablado de la metodología. Entonces, para poder desarrollar estos programas, lo que tenemos que hacer primero es hacer fases de desarrollo. Las fases de desarrollo son 6, pero nosotros vamos a ver solo 2, que son las que me bastan para hacer mi programa. De ahí el resto ya es codificación, es documentación, y etcétera, etcétera. Son 6, pero nosotros vamos a ver solo 2, que viene a ser el análisis del problema y el diseño de la solución. ¿Ya? ¿En qué consiste el análisis del problema? Según lo que dice la lámina, dice datos de entrada, datos de salida. Entonces, para nosotros poder hacer el análisis, cuando nos den los enunciados del problema, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Básico. Si yo no entiendo lo que voy a solucionar, menos lo voy a poder solucionar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cierto? Yo tengo primero que entenderlo. Si lo entiendo bien, entonces lo puedo solucionar. ¿Ya? Entonces, cuando yo leo el problema, tengo que inmediatamente determinar qué necesito para resolver el problema. Ahora les preguntaba con el tema del área del triángulo, yo le decía base por altura sobre 2. ¿Qué necesito ahí? Pues la base y la altura. Esos son mis datos de entrada. O sea, los datos de entrada son aquellos datos que yo necesito para hacer mis cálculos. ¿Ya? Pero no hay que confundir aquellos valores que se calculan a partir de los datos de entrada. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder, por favor. Tengo un problema en el cual me dice, calcule usted el sueldo de una persona que gana un sueldo básico. O sea, yo quiero saber el sueldo neto, ¿no? Hay una persona que gana un sueldo básico. Además gana una bonificación que es el 10% del sueldo básico. Y se le aplica un 10% a esto para hallar el sueldo neto.
¿cuál es o cuáles son los datos de entrada? Solo el sueldo básico, porque ese es el dato que yo necesito para calcular la bonificación. La bonificación ya me están diciendo que es el 10% del sueldo básico. Entonces yo no puede ser un dato de entrada eso, porque eso es una parte de cálculo interno ya. Entonces tengo que determinar bien cuáles son mis datos de entrada. Son los valores que necesito para hacer el cálculo. ¿Qué necesito para hacer lo que he dicho? Pues el sueldo básico, ya con eso tengo todo. Con eso tengo el cálculo de la bonificación, sumo el sueldo básico más la bonificación y a eso le resto 10% y ya tengo mi sueldo neto. Entonces ya resolví todo el problema, ¿no? Entonces siempre el concepto de datos de entrada es importantísimo. Ahora, ¿qué cosas son los datos de salida? Pues lo que yo espero obtener del problema que me está planteando. En este que acabo de decir, ¿cuál es? El sueldo neto. En el área del triángulo, el área del triángulo. ¿Ya? Eso bien importante. Y en segunda fase tenemos el diseño de la solución. El diseño de la solución no es más que el algoritmo que vamos a hacer para solucionar el problema. Entonces el algoritmo viene 1, inicio, 2, ingresar los valores, 3, hacer el cálculo, o sea, lo que vamos a seguir para poder solucionar el problema. Entonces, para que sea más práctica la cosa, vamos a plantear un ejercicio ahorita y lo vamos a resolver. No se lo hagan ahí, porque vamos a hacerlo primero acá. Dice, desarrollar el análisis y diseño para la elaboración de un programa que calcule el promedio de 3 notas. Análisis y diseño, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el análisis? Ahí está. Hallar los datos de entrada. ¿Cuáles serán los datos de entrada? Nota 1, nota 2 y nota 3, porque esos son los valores que necesito para hacer el cálculo de ¿qué? Del promedio. ¿Y qué es el promedio? El resultado o el dato de salida. Ese es el análisis. ¿Ya? El diseño es el algoritmo. 1, inicio, 2, leer nota 1, nota 2, nota 3. 3, calcular el promedio, que es promedio es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3. 4, mostrar el promedio, que es la salida, y fin. Esto que está acá corresponde a la entrada, esto corresponde al proceso, y esto corresponde a la salida. O sea, debe estar clarito eso para que sea un algoritmo, para que la computadora lo ejecute. ¿Ya? Bien, este algoritmo, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer una analogía para coger los pasos que ya tenemos definidos y llevarlo hacia un programa. Vamos a elegir un lenguaje de programación y vamos a buscar qué necesitamos de ese lenguaje para hacer esto que está acá. ¿Ya? Lo vamos a hacer paso a paso, fíjense. Entonces así quedaría, nota 1, nota 2, nota 3, que es la entrada, el proceso y la salida, ¿no? Bien, entonces el lenguaje de programación que vamos a utilizar, se llama Ruby. ¿Ya? Es un lenguaje muy ligero, es un lenguaje muy fácil de programar. O sea, no tiene muchas complicaciones en sintaxis ni cositas que tenemos que hacer para poder desarrollar, como es Java, por ejemplo. Java es un poquito más complicado. Entonces, hemos elegido esto porque estamos haciendo una programación básica. O sea, y sobre esto vamos a trabajar. Pero lo importante en este y en cualquier lenguaje es que seamos muy metódicos, que tengamos la posibilidad de hacer las cosas bien. O sea, nosotros no podemos hacer las cosas como querramos. Siempre tenemos que ceñirnos a una sintaxis, eso sí, tenemos que escribir las cosas bien, porque si las escribimos mal, nos da error de sintaxis. Es como cuando aprendemos un lenguaje
un idioma, otro idioma. Yo me tengo que aprender las palabras que son las análogas a lo que yo quiero decir, ¿no? En mi lenguaje y el inglés, ¿cómo se dice tal cosa, no? ¿Cómo se dice tal cosa? Entonces tengo que usar esa palabra y esa palabra tengo que escribirla bien, pues, porque si escribo cualquier cosa, sale cualquier cosa, no me entiende nadie, ¿cierto? Acá igual, tengo que escribir las cosas bien. Bien, entonces vamos a ver entonces ahora, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan que está la nota, el proceso y la salida, la entrada? Vamos a ver qué necesitamos del lenguaje de programación para hacer la entrada. La entrada quiere decir de que los datos van a entrar en la computadora. De ahí vamos a programar esto, que es básicamente el proceso, la operación aritmética que indica que la computadora lo haga. Y por último vamos a arrojar un resultado que va a salir por pantalla, que es esto. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Ahorita lo vamos a ver. Dice, para hacer la entrada, el comando en el lenguaje de programación Ruby que me permite hacer entradas al programa es el comando heads. ¿Ya? El comando heads es el que me permite hacer las entradas. ¿Por dónde hacemos las entradas al programa? ¿Ah? Sí, con heads es para hacer que el programa pida el dato. Pero ¿cómo ingresamos el dato? ¿Qué usamos para interactuar con la computadora? El teclado. Es fácil, señor. El teclado. Por intermedio del teclado ingresamos los datos. Mire, puede ser una laptop, puede ser una desktop, puede ser un smartphone, pero igual para ingresar los datos necesitamos un teclado. Es una manera de hacerlo, que aparezca una pantallita chévere, bacán, que sea así, bacán. Pero es la misma filosofía siempre, tenemos que ingresar por el teclado, ¿ya? Entonces, cuando el programa empieza a ejecutarse, línea por línea, cuando encuentra un head, se detiene. Se detiene porque así funciona ese comando, así lo han programado, así funciona. Se detiene. ¿Para qué? Para que nosotros ingresemos un dato. Nos pide un dato, ingresar. Vamos a suponer que estamos en el smartphone y me piden, estoy utilizando una aplicación y me dice ingrese su DNI y espera que yo ingrese el DNI, ¿cierto? Entonces yo ingreso mi DNI y de ahí le doy enter o paso al siguiente campo, ¿no? Entonces esa es la misma filosofía que tenemos que tener para hacer esto. Pero aquí hay una particularidad muy importante, fíjense. El heads captura todo del teclado. Pero todo lo que viene desde el teclado, es de tipo carácter. Todo lo que yo ingrese es de tipo carácter o alfanumérico. Quiere decir que si yo ingreso, por ejemplo, una edad, así como habíamos visto hace un rato, ingreso así, el computador lo va a leer así. Cuando le pongo comillas, no se olviden de que es un texto. Si quiero ingresar una nota, la va a leer así, cuando yo use head. Pero cuando yo estoy trabajando internamente en el programa y quiero sumar estos datos, no voy a poder, porque no puedo, sí puedo sumar, pero se concatenaría, ¿no? Sería así. Quedaría algo así, si le pongo más, o sea, concateno. Yo no quiero eso, ¿cierto? Yo quiero que sume. Entonces, ¿cómo hago para que el computador sepa que esos valores que yo ingresé por teclado son de tipo numérico? Los tengo que convertir, o sea, los convierto de texto a números. Por ejemplo, este tiene que ser
así. Y este tiene que ser así. Ahí ya es un número y ya lo puedo yo sumar, restar, multiplicar, hacer operaciones aritméticas. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, la edad, que es la variable que va a almacenar el valor, tiene asignado lo que va a entrar por teclado. Hasta ahí es esto. ¿Cómo hago para que se convierta en esto de acá? Tengo que usar un comando que se llama toF. ¿Qué cosa hace esto? Lo convierte a número decimal. ToF significa hacia float, to float, o sea, hacia flotante, hacia decimal. Entonces, a la vez que está capturando el dato que viene así, o así mejor dicho, lo convierto a edad, pero edad es simple, entonces sería i. I es integer. Este número es entero, ¿cierto? Y si quiero la nota, será hex to f, ahí sí, porque es esta de acá. Cuando quiero datos decimales, utilizo to f, y cuando quiero datos enteros, utilizo to i. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice por acá. Con eso yo ingreso los datos al programa. Esto es lo mismo que estoy diciendo. Entonces quedaría así. Para capturar la nota 1, usaría hex.toF. Para capturar la nota 2, usaría hex.toF. Para capturar la nota 3, hex.toF. O sea, es el mismo comando. O sea, cada vez que yo quiero capturar una variable de tipo decimal, usaré hex.toF. Y si fuera entera, usaré hex.i. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso? El proceso lo hacemos utilizando las operaciones aritméticas que ya sabemos. Suma, resta, multiplicación, división. Lo que tenemos que tener presente es que aquí existen otros operadores y se usan a veces de otra manera, o sea, se representan de otra manera. Por ejemplo, este es el operador de asignación. O sea, cuando yo digo esto, yo no estoy diciendo que nota es igual a esto. Yo estoy diciendo que todo esto se asigna a esto. O si yo digo, por ejemplo, talla es igual a 1.73. Yo no estoy diciendo que talla es igual a esto, sino que nos han mal acostumbrado a utilizar este operador. Porque yo no estoy haciendo comparación aquí. Lo que estoy diciendo es que este valor se lo estoy asignando a la variable. O más común, cuando hacen x igual a 10, dicen, ¿no? X no es igual a 10. El 10 se asigna a esa variable. Es diferente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando veamos sentencias o estructuras selectivas, ahí sí vamos a comparar variables. Y vamos a usar un operador relacional de comparación, que es diferente a esto. Y no hay que confundirse. Entonces tenemos el operador de asignación, suma, resta, multiplicación, división. Este de aquí es un operador de residuo. ¿Alguien sabe qué cosa es el residuo? Lo que queda de un resultado, más o menos. Es lo que queda, sí, pero es la parte entera. Hay que tener muy claro eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo divido 5 entre 2, aritméticamente, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería esto? 2.5, ¿cierto? Pero si es lo que queda, sería esto, ¿no? Pero no es eso.
el residuo de la división es un valor entero. Entonces sería como si yo hiciera lo siguiente. 5 entre 2 es 2. ¿Cuánto queda de la división? 1. Este es el residuo. Entonces el residuo siempre es un valor entero. Si yo digo 7 entre 3 o 7 porcentaje 3, esto es lo mismo que esto. O sea, el valor que sale acá. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto es el residuo? 1. Entonces el residuo va a ser 1, 2, 0. Si yo divido 8 entre 4, ¿cuánto es el residuo? 0, porque este es 2, 8 y queda 0. ¿Ya? Ese es el residuo de la división. Si divido 7 entre 10, o sea, el residuo de la división, ¿cuál sería? ¿Ah? ¿0? ¿Cuánto es el residuo de la división? ¿Esto cuánto es? Es 0, 0, 7. 7 es el residuo. Bien, eso es para este operador, porque eso no es porcentaje, no hay que equivocarse. Es el residuo. Lo vamos a utilizar en algunos ejercicios. En algunos ejercicios lo vamos a usar. Hay un operador que no está ahí, que también lo vamos a utilizar, que es este de acá. O sea, por ejemplo, esto es la potencia. ¿Cuánto es valor? 8. Porque es 2 al cubo. ¿Ya? Esta es la potencia que a veces se representa así. En el centro que se representa así. Aquí se representa así. Con 2 asteriscos. ¿Ya? Bien, lo que hay que tener cuidado aquí cuando hagamos las operaciones aritméticas es la jerarquía de operadores, ¿no? Tenemos que acordarnos qué operación se hace primero y qué operación se hace después. Eso es importante. Bien, entonces el proceso quedaría así como está indicado, ¿no? Nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3. Y por último, ¿cómo vamos a hacer la salida? La salida para el lenguaje de programación Ruby se utiliza el comando puts. ¿Ya? Puts. Entonces, puts, si yo pongo así, quiere decir que en la pantalla del computador va a salir hola. O sea, es para hacer las salidas. ¿Ya? Entonces, fíjense, del problema que hemos estado viendo, donde teníamos la otra entrada que era esto de aquí, el proceso que era igualito, y la salida que era el promedio nada más, le hemos agregado los comandos Ruby que necesitamos. ¿Cuántos comandos hemos agregado? 2 nomás. Get y puts. ¿Ya? Por eso no hay que marearse mucho, porque no hemos todavía visto muchas cosas y tampoco la vamos a ver, porque eso es lo que necesitamos para hacer los programas hasta el momento. Claro que existen muchos otros comandos, muchísimos otros comandos que tiene este lenguaje, pero el que quiere profundizar, pues ahí está internet, ahí están los libros, puede profundizar sin ningún problema. ¿Ya? Lo que necesitamos ahora, lo que yo espero es que ustedes piensen mejor, se acuerdan del objetivo, ¿no? Y para eso necesito solo eso, nada más. ¿Ya? Bien, entonces, ahora sí, vamos a desarrollar nuestro primer programa. Con lo que hemos visto, vamos a trasladar ahora esto que está ahí ya en un lenguaje de programación, le vamos a dar un orden y vamos a ver cómo es que lo vamos a desarrollar. ¿Ya?
Entonces, fíjense, ¿qué cosas necesitamos? ¿Qué necesitamos para generar nuestro programa? Así como cuando ustedes le dicen, hágame un memorándum, ¿ustedes qué usan? Word, ¿no? Quiero calcular el flujo de caja del próximo mes. Excel, ¿cierto? Entonces también para hacer programas necesitamos otros programas que nos van a permitir hacer lo que nosotros queramos. Pero para nuestro caso vamos a necesitar dos programas. Uno, que es donde nosotros vamos a escribir el programa, que tenemos que escribirlo. Tenemos que escribirlo teniendo en cuenta la sintaxis, teniendo en cuenta la secuencia que hemos visto. Y después necesitamos el lenguaje de programación Ruby para poderlo ejecutar, porque ese lenguaje es el que nos va a permitir ejecutar lo que hemos escrito. Al ejecutar el programa, ¿qué cosa hace el Ruby? Pues coge lo que nosotros hemos escrito, que es un lenguaje de alto nivel, así se llama el lenguaje de alto nivel porque nosotros lo entendemos, lo vemos y lo entendemos, pero la computadora lo ve y así como lo hemos escrito no nos entiende nada. ¿Qué cosa entiende la computadora? Ceros y unos, binario, digital. Eso es lo único que entiende la computadora. Entonces lo que hace el lenguaje es, en este caso, leer lo que hemos escrito, traducirlo en ceros y unos y pasárselo al sistema operativo para que el sistema operativo lo ejecuta y nos da el resultado. ¿Ya? Entonces, ubiquen por favor dentro de sus computadoras este programa que les voy a poner aquí. Ubiquen ese programa, por favor. Vamos a ver dónde está el programa. Acá está, mira. Yo lo tengo aquí arriba. No, más. Y ahora, no le den a actualizar, por favor, si les aparece. Si no, de actualizar. Ahí está. Si les aparece algo de actualizar, como esto, por ejemplo, tienen que cancelar. ¿Ya? Cancelar y ahí. Si les aparece algo aquí escrito, den por favor aquí en la parte superior una X a esta pestaña para que cierren y quede todo esto en blanco. Les aparezca lo que les aparezca, denle en la X y para que quede así blanquito, para poder desarrollar el ejercicio. Entonces vamos a hacer paso a paso el ejercicio. Voy a ponerlo más grande esto para que se vea mejor. Entonces, vamos a desarrollar nuestro primer programa. Acuérdense del esquema entrada, proceso y salida, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer la entrada. Ya hemos visto que para hacer la entrada tenemos que definir la variable y asignarle hex to f, ¿no? Pero fíjense, cuando ustedes trabajan en un sistema, interactúan con algún aplicativo, en su smartphone, en su trabajo, sale una pantalla y ustedes interactúan. Si les apareciera algo así, una cajita, un text box que se llama, así nada más, ¿ustedes qué cosa harían? O sea, mejor dicho, ¿supieran qué hacer ahí? No, ¿cierto? Entonces siempre esos text box tienen una leyenda, ¿no? ¿Ahí saben qué cosa hacer? Sí, pues, aquí tienen que ingresar el DNI, ¿cierto? Entonces, acá también sucede lo mismo. Para yo poder capturar información, tengo que decirle a la persona que es la que va a ingresar, que no voy a ser yo, puedo ser yo, pero necesariamente va a ser otra persona, un tercero. Tengo que decirle qué cosa tiene que hacer. Entonces, para yo decirle qué hacer, tengo que darle primero una salida. Tengo que ponerle un mensaje. Ingresa, por favor, tal cosa. Y después pido el caso.
Esta es la secuencia siempre de ingresos. Entonces, aquí voy a hacer eso. ¿Qué usaba para hacer la salida? Puts. Entonces pongo puts, abro comillas y pongo ingrese la nota 1. Al poner eso, ya el mensaje va a salir en pantalla y debajo yo voy a poner nota 1 tiene asignado text.uf. Con esas dos líneas yo voy a capturar la información correspondiente a la nota 1. Como es muy similar para la nota 2, voy a copiar esto, ¿no? Copio y le cambio nota 2, nota 2, nota 3, nota 3. Y con eso tengo, ¿qué tengo hasta ahí? Dentro de mi secuencia de algoritmo para que la computadora ejecute. ¿Cómo? Tengo la entrada. Tengo la entrada. Ahora voy a hacer el proceso. Promedio y designado. Nota 1, nota 2, nota 3, todo entre 3. A ver, una pregunta. Si yo lo dejo así como lo estoy poniendo acá, ¿estaría bien? ¿Por qué? Por la jerarquía de operadores. Primero haría nota 3 sobre 3. Y después ese resultado se lo suma a la nota 1 y nota 2. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero primero que sume. Y que esa suma la divida entre 3. Y por último, vamos a hacer la salida, que es puts. El promedio es igual más promedio. Estos espacios que he dejado aquí, por si acaso, son solamente para que se vea bien, o sea, para que se distinga la entrada, el proceso y la salida. Yo les hago una pregunta. Si esto yo lo pongo en la línea 1, ¿funcionaría? Esto yo lo pongo en la línea 1. Esta es la línea. No funcionaría, ¿sabes por qué? Porque no es la secuencia que yo necesito poner. O sea, la entrada es la entrada y después el proceso es la salida. Eso tiene que ser así siempre. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que tiene una serie de pasos lógicos y ordenados que me ayudan a solucionar problemas. Es como les explicaba, no puedo yo primero marcar la tarjeta si primero no me despierto. Entonces todo tiene relación. Bien, ahora ya tengo escrito aquí mi programa. Lo que tengo que hacer ahora, ¿qué cosa es? Tengo que guardarlo, tengo que salvarlo. Cuando ustedes hacen una carta, no la dejen así, porque si no apagan la computadora y se pierde. Tenemos que guardarlo. Para guardarlo, tenemos que saber nombrarlo también. Tenemos que darle un nombre. Por lo general, el nombre del programa es la funcionalidad que realiza. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner calcular promedio. Cuando ustedes hacen un documento en Word y le ponen carta, por ejemplo, carta, acá ¿qué tiene? La extensión docx, ¿no?
Este también tiene que tener una extensión, pero como es un programa Ruby, la extensión que lo identifica es R. ¿Ya? Entonces, para grabar o salvar este programa, vamos a hacer lo siguiente: file, save as, y el nombre que le voy a dar es calcular problema. Fíjense que no he dejado espacio, no he dejado espacio. Acostúmbrense a nombrar así sus programas, porque si no, si dejan espacio no les sale error, pero después para ejecutarlo sí pueden tener problemas. Entonces, preferible calcular promedio, todo a una sola palabra. ¿Ok? Ustedes le dan, buscan un sitio donde grabarlo. Vamos a ir, por ejemplo, al disco D. Aquí voy a crearme una carpeta, folder. Voy a ponerle mi código de profesor. Y dentro voy a grabar esto. Listo. Ustedes busquen dónde grabarlo, pueden grabarlo en E, en C, en D, perdón, en D, en su disco, en su USB si tuvieran. Y ahí queda. Fíjense que cambió el aspecto, ¿no? Cambió el aspecto, fíjense, lo que está entre comillas, se puso plomito, bien bajito, ¿no? Cuando estoy usando operadores, los ha puesto de azulino. Cuando pongo un número, lo he puesto anaranjado. Eso quiere decir de que el procesador de textos, que en este caso se llama Notepad, lo que hace es identifica que es un programa Ruby. Entonces, le pone una descripción a todo para que nosotros podamos trabajar mejor. Bien. Ahora lo que nos toca es, pues ya lo escribimos, ya lo guardamos, ahora tenemos que correrlo, ejecutarlo. ¿Cómo vamos a ejecutarlo? Fíjense, la secuencia es la siguiente. Aquí hay uno que dice run. ¿Se ve? ¿Sí? Aquí hay uno que dice run. Busquen este que dice Open Current Deal CMD. Y va a aparecer una pantalla así negra. ¿Estamos? Ahí le ponemos la palabra Ruby, espacio, y el nombre del programa que le puse. Yo le puse calcular promedio. Ustedes ojalá le hayan puesto lo mismo. ¿Sí? Entonces le damos intro y me va a empezar a interactuar. Fíjense. Dice, ¿quieres en nota 1? Entonces voy a ingresar en nota 1. 3. Intro, ingresa en nota 2. 16. Ingresa en nota 3. 14. El promedio es 14.3. ¿Se dan cuenta que interactuamos con el programa? Cada vez que encuentre un get se detiene para que ingresemos un dato. El mensaje es el que nos indica qué dato tenemos que ingresar. Y de ahí le damos enter para que el programa procese la información y me arroje un resultado. A ver, ¿todos salieron bien? No. A ver. Vamos a ver los errores más comunes. A ver, les voy a enseñar
La idea es que ustedes mismos sepan solucionar los errores que han podido haber cometido, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar acá y ustedes solitos van a tratar de solucionar. Después voy a ir a ver si es que efectivamente lo solucionaron, ¿ya? El programa, cuando lo ejecuto, me da las pistas necesarias para yo poder solucionar esos problemas. Voy a propósito a cometer errores en la sintaxis, ¿ya? Entonces yo aquí en la sintaxis voy a poner, por ejemplo, aquí, voy a poner así. Puede ser que me equivoque, pues, ¿no? Como debe haber ocurrido con ustedes, ¿sabes? Entonces lo grabo, lo voy a ejecutar y fíjense ¿qué me va a pasar? Sale este mensaje. Fíjense, voy a explicar el mensaje. El mensaje tenemos que saberlo interpretar porque eso ustedes solitos tienen que solucionarlo. Fíjense, dice, calcular promedio.rb. ¿Cómo es que es eso? Es el nombre del programa que estoy ejecutando, ¿cierto? 2.2. Y aquí me da la descripción del error. Dice, in main, o sea, en el programa principal, no está definida la variable o método. ¿Ya? Y me dice, este 2 que está aquí es el número de línea donde está el error. Fíjense, 1, 2. Aquí busco hex y es que he escrito mal. No se escribe hex, sino se escribe hex. Esa es la sintaxis que tenemos que tener presente. Aquí, por ejemplo, le doy salvar, lo vuelvo a ejecutar y ya debería salirme bien. Nota 1, 12, 12. Puedo cometer ese error, puedo cometer también este error de acá, fíjense. Puedo poner aquí, en vez de un punto, por ejemplo. Aquí un punto, ¿ya? Entonces lo ejecuto. Calcular promedio, 12, y ahí me vuelve a decir, fíjense, dice, calcular promedio, punto en la línea 6, en main, o sea, en el método principal, no está definido la variable o método to. Voy a poner acá para que no está definido la variable to. Entonces yo voy a la línea 6, y efectivamente aquí está mi error. Fíjense, en realidad. Entonces, de esa manera ustedes interpretan el error y tienen que buscar dónde está. O sea, tienen que ver dónde está mal escrito. Por lo general escriben mal algunas cosas. A ver, con lo que he dicho, ¿pueden solucionar sus problemas, los que han tenido? ¿A ti te salió? No, lo corregí. ¿Lo corregiste? Y te salió. Perfecto. Lo bueno es que ustedes solo los corrijan. Que no les esté diciendo, porque yo no voy a estar con ustedes cada rato. Ahí salió perfecto, perfecto. Aquí no le salió, a ver. ¿A ti? ¿Te sale otro error? Ah, en la parte superior, ahí donde está, justo donde está el cursor, hay un disquete. Y ahí vuelves a ejecutar. ¿Ah? ¿Ya no puedes? Fíjense, miren pues, ¿ya? Miren. Yo voy a modificar esto de acá. Fíjense cómo está esto de aquí. Está deshabilitado, ¿no? Mira pues. Mira, esto está deshabilitado, ¿cierto? Mira, yo voy a hacer una modificación acá. Y fíjense qué pasa. Se habilita. Cuando esto está habilitado, está así azulito. Entonces tengo que grabarlo primero. Lo grabo. Y ahí vuelvo a abrir y lo vuelvo a ejecutar. Y lo vuelvo a ejecutar.
esto ya lo cerraron, vamos otra vez donde dice run, copia por enter CMD y vuelve a aparecer en la pantalla. Ruby espacio, el nombre del programa y lo vuelven a ejecutar. Entonces, ese es un mantenimiento ya del programa, ¿no? ¿Sí? Activando la salida. Ah, ya. Muy bien, que nadie me había preguntado. Estaba esperando que me lo pregunten. A ver, voy a explicar esto. Esto. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que cuando capturamos todo por el teclado, todo es alfanumérico, ¿cierto? Y tenemos que convertirlo a número cuando ingresamos al programa para trabajar con números. Pero cuando hacemos la salida tenemos que hacer lo inverso. O sea, cuando hacemos la salida, tenemos que salir texto. Lo que tiene que salir es texto. Entonces lo que estamos haciendo con ToS es convirtiendo esto que es numérico a string. Esto significa toString. Hago lo inverso. Porque lo que estoy haciendo con este más es concatenar esta cadena con esta cadena. Si yo lo dejo así, me va a dar error porque me va a decir que no puede concatenar una cadena con un número. Entonces tengo que convertirlo a cadena para que las pueda unir, las dos cadenas. Entonces cuando tú lo ves ahí, en realidad lo que ha salido es una cadena, ya no un número, porque con eso ya lo convirtió a cadena. O sea que si cuando decíamos así, ¿no? Nota 1 tiene asignado X, F, y tenía yo, por ejemplo, 15.5, así, con este hex, este lo convertía así. Ahora, si yo digo put, la nota es igual más nota 1, pero nota 1 está así. Yo necesito que esté otra vez así. Entonces tengo que ponerle tu S. Con esto, aquí es como si hubiera puesto así. Y esto, concatenado con esto, sale. La nota es igual a 15.5. Sale así en la pantalla. O sea, esta es conversión, más convirtiendo. Conviertes primero el número y después para que salga lo conviertes al texto. ¿Salió? ¿Corregiste? ¿Sí? Perfecto. Al fondo, todavía. A ver qué error tienes. ¿Qué te dice? ¿Acabó? ¿No? ¿Te dice no? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Esto de acá? Todo lo que está entre comillas es texto. Es un texto. O sea, lo que está entre comillas yo quiero que así salga en la pantalla. Y como está entre comillas, yo puedo poner ahí cualquier cosa, puedo hacer mayúsculas, minúsculas, puedo poner ahí lo que quiera. Y el put lo que me hace es sacar eso por pantalla. Entonces, por eso, cuando quiero un texto, lo pongo entre comillas. A ver, ¿quién me lo dice? Este Ruby escribe con bien. Pones la palabra Ruby, pero con Y. Para los comandos, lo demás, las mayúsculas, minúsculas, son diferentes o sea, Sí, muy buena pregunta. Este lenguaje de programación es un lenguaje que dice case sensitive, quiere decir que las mayúsculas y las minúsculas sí importan. Si yo escribo, por ejemplo, esto de acá,
y escribo esto de acá, esto no es igual a esto. Basta que cambie una letra y ya no es igual. Las mayúsculas y minúsculas sí importan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. A veces cuando declaran las variables, le ponen así y después lo quieren usar así. Entonces le sale error también. Ese es otro error común. Cuando yo escribo hex ya hemos dicho que es así. No es así. Esto es el comando. Esto es cualquier otra cosa. Entonces hay que tener cuidado. La variable también, Ese es otro error. Voy a explicar. A ver, otro error común que les puede salir y que no les va a permitir avanzar en su desarrollo. Otro error es que voy a simularlo acá. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Número 1, así. ¿Ya? Entonces voy a correr el programa. Y sucede esto. Y eso no tiene que ver con la sintaxis, no tiene que ver con esa situación. ¿Con qué tiene que ver? Aquí dice, en la línea 1, invalid multibyte char US ASCII. Quiere decir que el programa, el procesador en este caso, trabaja con el código ASCII, pero americano, o norteamericano. Fíjense cómo yo he escrito números. En el alfabeto americano o en el inglés, ¿existen los acentos? No. Ni las señas, ni algunos caracteres especiales que nosotros sí tenemos. Entonces, como es un tema del procesador, lo podemos solucionar colocando un comando. Que lo voy a poner aquí. Yo debo de colocar esto de acá. Antes, en la primera línea, tiene que ir así. Solid, UTF. Eso le va a indicar al computador que lo que está usando ahora ya no es USA ASCII, sino latinoamericano. O sea, el ASCII latinoamericano. Entonces, ahora sí, ya lo puedo ejecutar. Entonces, por buena práctica, cuando hagan sus programas, para que no tengan ese problema, pónganle siempre esto de acá. Porque a veces de manera inconsciente colocamos un acento, una N, y al final sale error.
Bien, hacemos más ejercicios. Bien, vamos a hacer más ejercicios. Ahí en el aula virtual hay un documento que dice ejercicios en clase. Vamos a resolverlos. Vamos a resolver uno, después usted resuelve el otro, después yo resuelvo uno y después resuelve el otro. ¿Ya? A ver. El ejercicio primero dice lo siguiente. Escriba un programa que permita calcular el área lateral, área total y volumen de una pirámide hexagonal regular, dados como datos el lado de la base y el apotema de la pirámide. Use las siguientes fórmulas, que me dan un montón de fórmulas. Cuando me dan a mí para resolver un problema, como le decía hace un rato, lo importante es entender el problema. Primero tenemos que entenderlo para luego desarrollarlo. Entonces aquí para entenderlo siempre tenemos que hacer el análisis. El análisis ya saben que consiste en determinar cuáles son mis datos de entrada y cuáles son mis datos de salida. Entonces yo les pregunto, en este problema, ¿cuáles son mis datos de entrada? El lado y el apotema. Inclusive ahí me están diciendo, dados como datos, el lado de la base y el apotema. ¿Y mis datos de salida cuáles son? El área lateral, el área total y el volumen. El resto es aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces, cuando vean problemas a veces así raros, la cosa es simplemente seguir la secuencia para desarrollarlo. Entonces, vamos a desarrollar este problema. Para eso, vamos a darle aquí el file y new. Entonces aparece una nueva pestaña. ¿Ok? Entonces, para evitar problemas, como buena costumbre, vamos a poner nuestro encoding UTF-8. Y de ahí voy a hacer mi ingreso de datos. Entonces, input, ingrese el grado de la
base de la pirámide. Lado es igual a x.u. Ingrese en la apotema de la pirámide. Apotema es eso corresponde a qué? A la entrada. Una vez que tenemos la entrada, hacemos el proceso. El proceso significa aplicar la fórmula. Entonces, la altura es igual a la raíz cuadrada de la apotema al cuadrado menos 0.75 por el lado al cuadrado. Entonces vamos a decir que es el apotema elevado al cuadrado menos 0.75 por lado al cuadrado. Y a todo esto tenemos que sacarle la raíz. Y la raíz es igual que si lo eleváramos a la 1/2. Eso es la altura. Ahora, el área lateral es igual a 3 por el lado por la apotema. El área total es igual al área lateral más el lado al cuadrado por 1.7321 por 6 entre 4. Esto no lo sé. El volumen es todo esto por la altura por el área lateral es igual a área lateral punto el volumen, perdón, el área total es igual al área total y el volumen es igual a volumen lo voy a guardar como pirámide.
Entonces, voy a resolver el de los grados Fahrenheit. File new, uno nuevo. El código ahora los Fahrenheit son iguales, es igual a los 9 quintos por los Celsius más 22. Los grados Fahrenheit son más Fahrenheit punto 36 grados de grados. 34 grados Fahrenheit Celsius son 93.2 grados Fahrenheit. 24 grados Celsius son 23.2 grados Fahrenheit.
Una pregunta, profesor. En la fila 4, en mi caso yo no le puse los espacios. ¿Puede ser que traiga complicaciones con otro ejercicio? No, esto es solamente para que se vea mejor. Ah, ya. Así voy a probar el espacio y voy a hacer. Sí. No, ya Vamos a hacer el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice: una persona desea saber cuántas calorías consume su cuerpo en una determinada cantidad de horas en el día, sabiendo que las actividades permitidas son dormir y estar en reposo. Considere que estando en la actividad dormir, la persona consume 1.08 calorías por minuto y en la actividad reposo consume 1.66 calorías por minuto. Desarrolla el programa que permita solucionar el problema planteado. ¿Cuáles son los datos de entrada? No, eso es lo que vamos a calcular. Correcto. El tiempo que pasamos en la actividad dormir, cantidad de horas que pasamos en la actividad dormir y cantidad de horas que pasamos en la actividad reposo. Esos son mis variables de entrada. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, ya, yo paso 3 horas durmiendo, ¿ya? Pero la relación que me dan me dice que yo consumo 1.08 calorías por minuto cuando estoy durmiendo. Si yo ingreso el dato de entrada en horas, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que convertirlo a minutos y de ahí recién aplicar el factor, ¿cierto? Porque si no, no concordarían las unidades con las cuales estoy trabajando. Entonces, así es, vamos a desarrollarlo de esa manera. Entonces, file, new, el código, vamos a poner acá, ahí está. Entonces, puts, ingrese la cantidad de horas en la actividad dormir. Entonces, dormir es igual a 10.9. Esto, como es parecido, lo voy a poner acá en la actividad reposo. Reposo es esto. Entonces voy a poner calorías dormir es igual a dormir por 60 porque las horas tienen 60 minutos y por 1.08 que es calorías por minuto. Calorías reposo es reposo por 60 por 1.66.
total calorías es igual a las calorías de dormir más las calorías de pollo. El total de calorías que la persona consume es igual más total calorías guardar como calorías y listo. Vamos a probar. Calorías, 5 horas de dormir y 3 horas de reposo, consumo 628.8 calorías. Mire, si quiero ponerle más exquisito, le puedo poner aquí calorías. Si le sumo o le concateno otra cosa. Entonces, al momento de ejecutarlo, 5 es salir. Calorías. ¿Perdón? 3.